La Secretaría de Educación Pública, en colaboración con Radio Educación, presenta Lectores y Lecturas. Los maestros somos lectores. Mira que ha sido terrible, ese uppercut directo. No ha sido más que un rayo sobre la mandíbula de Firpo. Esto no puede ser, es increíble. Una verdadera bomba estaba oculta en los puños de Jack Dempsey. Pero esto no puede consecuentarse porque hay un error. Han caído en un error los señores jueces. ¿Y cómo no? Porque Dempsey no se hubiera levantado solo. No, señor, para nada. Y lo que ha sucedido es exclusivamente un robo. Esto es un robo en el segundo round. Ese fulminante rayo no hubiera sido posible si no levantan a Dempsey del suelo. Pero qué boludos los jueces que nos han arrebatado el campeonato. En 1923, los argentinos escuchamos en transmisión casi directa desde el Polo Grounds de New York el relato del combate en que Jack Dempsey retuvo el campeonato mundial de peso pesado al poner fuera de combate a Luis Ángel Firpo en el segundo round. Yo tenía 9 años, vivía en el pueblo de Banfield y mi familia era la única del barrio que lucía una radio caracterizada por una antena exterior realmente inmensa. Se enfrentaron el más grande de los campeones que haya dado el peso máximo con una especie de pared de ladrillos dotada de un lento movimiento hacia adelante que hasta ese momento había barrido con todos sus contendientes. La pared de ladrillos empezó haciendo algo increíble. Despidió a Dempsey por entre las cuerdas, lo tiró sobre las máquinas de escribir de los reporteros. Sí, joven amigo, en ese entonces se llevaban las maquinitas al ringside. Y si no hubiera ocurrido que el árbitro era yankee y además perdió la cabeza, en ese mismo momento Firpo hubiera sido campeón del mundo. Pero con esa manía que tiene la verdad de suplantar a la ilusión. En los otros 3 minutos, Dempsey demostró hasta qué punto era capaz de resistir el doble efecto de un uppercut seguido de un viaje de ida y vuelta al ringside. Y empezó a demoler la pared de ladrillos hasta no dejar más que un montoncito en el suelo, junto con 15 millones de argentinos retorciéndose en diversas posturas y pidiendo, entre otras cosas, la ruptura de relaciones, la declaración de guerra y el incendio de la Embajada de los Estados Unidos. Fue nuestra noche triste. Yo, con mis 9 años, lloré abrazado a mi tío y a varios vecinos ultrajados en su fibra patria. El noble arte se llama el relato que acabamos de escuchar. Su autor es Julio Cortázar, el enormísimo Cronopio, que solía decir que el cuento gana por nocaut y la novela gana por decisión. Y en esta afición por el box también nos hace una idea y un concepto literario importante para todos. Bienvenidos a Lectores y Lecturas. Desde luego, este texto de Cortázar nos permitirá hoy hablar del deporte en la escuela. Tenemos el gusto de recibir en esta ocasión como invitados a Marcia González Montoya, pedagoga y deportista. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y a Cristina Martínez Jasso, que es maestra de educación física también. Muchas gracias, Cristina. Pues nuestro tema de conversación este día es el deporte. Utilizamos este texto de Julio Cortázar, que nuestro auditorio habrá gozado. Y creo que el deporte es uno de los temas que no siempre se trata con toda precisión cuando se habla de educación. Pareciera siempre un tema bastante lateral y cuando creo que todos en esta mesa consideramos que es importantísimo. Marcia González Montoya. Sí, claro, el deporte sin duda es parte de la educación integral de cualquier individuo y se tiene que estar
se tiene que plantear en cualquier ámbito educativo, principalmente en las escuelas. Entonces, pues bueno, no debemos de dejarlo a un lado, ¿no? Hay que, principalmente en las clases de educación física, plantear la educación por y para el movimiento. El movimiento está relacionado, desde luego, también con esta educación integral. Es decir, aquí supondríamos que no se trata solamente de conocer un deporte a fondo, sino de saber expresar corporalmente con cierto orden los movimientos, ¿no? Claro, los individuos a través, repito, de la educación física deben aprender a conocer su cuerpo, el movimiento, de qué soy capaz, cómo yo voy a hacer, poder lograr ciertos movimientos a través de las enseñanzas que me pueda dar mi profesor de educación, vivenciar. Por ejemplo, actualmente somos unos deportistas pasivos, ¿no? Que vemos en la tele y nos apasionamos, pero en realidad no vivimos, no nos movemos y vivimos la pasión que es el jugar, no nada más el ver a nuestro equipo, por ejemplo, que mete un gol. Hay que vivenciar ese movimiento para aprender y enriquecerse también como individuos, y eso es educación. Hay muchas variantes en los comentarios que ahora podremos hacer. Por un lado, el deporte como tal, pero por otro, la educación física. ¿Qué es tan importante la educación física, la actividad deportiva? Por supuesto, tenemos el deporte como espectáculo, pero hay un papel social del deporte, y por otra parte está la educación física como un concepto educativo mucho más amplio. Cristina Martínez Jasso. Sí, la educación física va a desarrollar al individuo de manera integral. Tiene que ver mucho en el aspecto cognitivo, lo hace un ser pensante. En el aspecto motriz, el desarrollo de sus capacidades, de sus habilidades, y desde luego el aspecto afectivo, ¿no? Que entra él en relación con otros, ¿no? La práctica en equipo, el respeto a sus compañeros, a conocerse sobre todo a sí mismo. El deporte pues va a formar sobre todo el carácter también de la persona que lo practica. Sí, lo alienta a este trabajo de equipo al que yo mencionaba, y sobre todo enseña a valorar el esfuerzo que se realiza con una u otra práctica, ¿no? Permite, como ya había señalado, relacionarse entre ellos mismos, entrar en contacto, conocerse, y da la oportunidad sobre todo de que ellos mismos comprendan, que se acepten, y que sobre todo tener esta tolerancia hacia una posible victoria, una derrota que pudiera haber, ¿no? Hay niños que llegan a perder dentro del mismo juego, de la actividad deportiva, y para ellos es una frustración, ¿no? Que habría que evitar, ¿no? Lo que es la práctica deportiva y la educación física, sobre todo, deben contribuir a esa formación integral, armónica, ¿no? De los niños, y sobre todo aquella formación física y social. El deporte, el juego, el ejercicio competitivo tiene distintas características. Hay, como se dice, el boxeo, muy discutido deporte, pero es un juego de fuerza. El billar, por ejemplo, que también es cuestionado si es un deporte, pero que requiere una habilidad muy específica. O el ajedrez, que se menciona como el deporte de la inteligencia, ¿no? Es decir, no cabe duda entonces que la actividad física requiere fuerza, habilidad, inteligencia. ¿Qué nos puede decir al respecto Marcia González Montoya? Bueno, para complementar un poquito lo que mencionaba la profesora Cristina, en la educación física debe estar en primera instancia, a mi parecer, la cuestión lúdica. En la medida en que los niños aprenden a conocerse a través del juego, se desfogan, ¿no? Parecen otros seres, ¿no? Entonces, esto tiene que ser la base del deporte también. Desgraciadamente se pierde ese carácter lúdico en el deporte. El deporte
por supuesto que lo que le resalta a comparación de la educación física es la cuestión de competencia, ¿sí? Yo me preparo para vencer a un adversario o llegar a una meta, ¿no? Entonces, pues aquí vuelvo a repetir, la cuestión lúdica es algo bien importante tanto en la educación física como en el deporte. Sí, yo creo que ahora hay estas cuestiones que se han discutido mucho en relación a la competencia o aquellos anuncios deportivos donde hablan que ganar lo es todo, que ganar es lo único. Y esto cambia la percepción de quien practica una actividad física. Maestra Cristina Martínez Jasso. Sí, habría que rescatar mucho este sentido lúdico, ¿no? que se mencionaba, porque habría que diferenciar sobre todo esta participación, este deporte de participación y el deporte de rendimiento, que es muy diferente. Un deporte de participación que incluya a todos, el que no, que le dé la oportunidad a cualquier niño, tenga la capacidad que tenga, y sobre todo de darle la oportunidad de vivenciar, de experimentar, de que él mismo se dé cuenta de cuáles son sus posibilidades o sus limitaciones. Darle la oportunidad de que él mismo pueda en algún momento decidir hacia qué práctica deportiva se va a dirigir, ¿no? Cuáles son sus expectativas, cuáles son sus intereses, y sobre todo evitar este deporte de rendimiento en la escuela que pues selecciona, que hace menos tal vez a unos niños que son los que a lo mejor tal vez tengan más entusiasmo, más ganas de hacerlo todavía, y sobre todo evitar nada más la práctica con aquellos más dotados, ¿no? Y hacer a un lado a todos aquellos más que pues también pueden practicarlo, ¿no? ¿Por qué no? Sí, desde luego con esto entenderíamos que la actividad participativa, la actividad física, es una actividad indispensable. No se trata de crear deportistas, sino de tener individuos que integralmente participen de todas las actividades escolares. Tampoco trataríamos de hacer músicos en las clases de música o pintores en las clases de artes plásticas, y al final la educación de esa manera integral es la que va a dar los mejores resultados. Creo que lo que ha dicho Cristina Martínez Jasso en relación a esta diferencia importante entre el alto rendimiento del deporte y la actividad compartida, la actividad común física, es algo de lo que mejor hay que resaltar. No nos queda más que despedirnos de nuestros invitados. Muchísimas gracias a la pedagoga, la deportista, voleibolista específicamente, Marcia González Montoya. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a Cristina Martínez Jasso, maestra de educación física. Muchas gracias también, Cristina. Bueno, quisiera agregar que tenemos en la Secretaría de Educación Pública editado un material que se llama Reflexiones sobre la educación física y sus prioridades. Es de Susan Kappel y Jean Lea. Es un material que ofrece elementos de reflexión y análisis sobre temas de actualidad y que contiene artículos. Uno de ellos es la educación física y los deportes, y que ayuda a distinguir entre lo que es la educación física y los deportes propiamente. Pues muchas gracias. Es una muy buena información. Estimados radioescuchas, los invitamos cordialmente a que nos acompañen en el próximo programa de nuestra serie. Muchas gracias. Les recordamos que pueden escribirnos a Avenida Cuauhtémoc 1230, Colonia Santa Cruz, Atoyac, en la Ciudad de México. Esto es la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la Secretaría de Educación Pública, y tenemos también el correo electrónico aherrera@cep.gov.mx. Lectores
Lectores y Lecturas es una producción de la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, realizada en Radio Educación. Coordinación General, Alfonso Herrera. Coordinación de Proyecto, Enrique Núñez y Carmen Rendón. Elaboración y Supervisión de Contenidos, Nora Rangel y Juan Joaquín Pérez Tejada. Producción, Laurelena Padrón. Conducción, Eduardo Langagne. Asistencia, Lorena Padrón. Guión, Octavio Reyes. Rúbrica y música original, Jorge Reyes. Reportaje, Hernán Ancona. Musicalización, Heréndira Salazar. Voces, María Eugenia Pulido y Sergio Bustos. Operación técnica, Antonio Fernández.